y último mandato al frente del Estado y el gobierno, y Cuba tendrá un nuevo presidente. Y que se arme el escándalo que se quieran más, que digan que censuramos. A mí, aquí todo el mundo censura. Aquí todo el mundo censura. Pero aquí se comparte, aquí se reparte entre todos, aquí hay algo con estos en otros lugares que se llama solidaridad humana. Y por eso ni hay hospitales cerrados, ni hay escuelas cerradas, y hay los índices de mortalidad infantil y de expectativa de vida que nos comparan no con América Latina, sino con los países más desarrollados de Europa. Buenas noches, mi nombre es Arlenis Miranda Mesa, soy miembro de Somos Más y estamos haciendo este video con el fin de que quede constancia de algunos de los eventos que últimamente nos han estado ocurriendo. Para eso estamos aquí con la presencia de Osvaldo y también de Carlos Raúl, miembros todos los tres de Somos Más. Y lo que nos ha llamado la atención en estos últimos días ha sido la detención que le han hecho a ustedes por allá por la provincia de Las Tunas, y queríamos compartir algunas de las experiencias, de cómo le fue, qué sintieron, qué pasó y demás, sobre todo teniendo en cuenta el momento histórico en que Cuba se encuentra en estos momentos, en un proceso de análisis del proyecto de la Constitución de la República de Cuba. Y mientras yo me preparaba para compartir y hacer este video y tratar de hacerlo lo mejor posible, leía el artículo 59 que está relacionado con los derechos individuales y me llamaba mucho la atención porque dice el artículo 59 de este proyecto de Constitución que el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Y el pasado miércoles ustedes dos fueron víctimas de algo que no tiene que ver con el respeto a este derecho. No, éramos 6 en total. Ajá, eran 6 en total, pero me gustaría muchísimo que pudieran compartir con el mundo qué fue lo que pasó allá en Las Tunas con ustedes. Bueno, nosotros como movimiento habíamos tomado la determinación de reunirnos con algunos miembros de la zona oriental. Nos comunicamos, nos pusimos de acuerdo y bueno, nos dimos cita, viajamos allá. Y la idea no solamente era compartir como miembros de Somos Más, sino también conocernos, compartir en lo personal, compartir experiencias, en fin, vernos las caras. Pero había algo que era esencial en ese encuentro, que era precisamente hablar, debatir, estudiar, criticar la propuesta de Constitución que en estos momentos está siendo discutida en muchos lugares del país, y nosotros entendíamos que como ciudadanos teníamos ese derecho, quizás desde una óptica crítica, por supuesto, pero al fin y al cabo un derecho que queríamos ejercer simplemente porque vivimos en Cuba, porque no tenemos ideas de irnos de Cuba y porque queremos como ciudadanos estar dentro de la ley, y entendíamos que era nuestro derecho hacer críticas, propuestas. Y por eso fue que nos dimos cita en esa fecha en Puerto Padre específicamente, que es uno de los municipios de Las Tunas. O sea que la intención era conocer a algunos otros miembros de movimientos por allá. Algunos nuevos que hay de la provincia de Camagüey, de Santiago de Cuba, de
de visitar Granma. de Granma, de visitar también a algunas personas, ancianas, enfermos con cáncer, incluso orar por ellos, ayudarles financieramente. Sí, muchos de los que estábamos, de los que nos dimos citas allá en Puerto Padre, somos cristianos. Y no quisimos reducir el encuentro simplemente a la cuestión cívica, sino que quisimos aprovechar la oportunidad para ejercitar nuestro servicio cristiano, y en ese sentido queríamos hacer algunas visitas a personas ancianas, personas enfermas, y queríamos convoyar en un mismo viaje varios propósitos, y eso fue lo que intentamos hacer. Sí, porque lo cierto es que realizar en Cuba un viaje de esa índole, tan lejos, desde Matanzas hasta allá, Y en esta fecha del año, eso conlleva recursos. O sea, que ustedes tuvieron que prepararse económicamente, tuvieron que dejar la familia con comida y demás para poder trasladarse hasta allá y hacer todos esos movimientos. O sea, que no estamos hablando de nada improvisado, ni que nada que pudiera poner en peligro la vida de ustedes, porque no van a ir tan lejos para de pronto decir, bueno, voy a entregarme un matadero, no es así. Sino que como ciudadanos, respetando siempre las leyes, van hasta allá. Y entonces, Osvaldo, tú, ¿qué...? No, esto fue una experiencia dentro de todo lo que sucedió. Una experiencia para mí fue buena, porque a pesar de el arresto arbitrario que se hizo hacia nosotros, al menos a mí, creo que a mis compañeros también, esto nos fortalece. Esto nos fortalece porque vivimos lo que es la represión en Cuba, en carne propia, lo sentimos, pero a pesar de todo eso siempre tratamos de mantenernos unidos mientras estábamos allí. Y nada, sí, fue un tiempo donde uno se pone a pensar en todas las cosas y dice, verdaderamente se violan los derechos en Cuba. Ya no es simplemente algo que alguien dijo o que alguien pensó, es que nosotros lo vivimos. Lo tuvieron como experiencia personal. Sí. Y yo no... A ver, es algo negativo porque al final están violando nuestros derechos de reunión, de movimiento, porque nos deportaron a la provincia. Pero a mí me fortaleció, me hizo crecer, y yo lo tomé como un escalón más. Sí. Sí, yo que estoy del lado de acá y pudiéramos hablar que sería, yo en este caso, con respecto a ustedes, soy la otra cara de la moneda. Ustedes en Las Tunas siendo detenidos y yo como esposa de Carlos del lado de acá, bueno, sin saber nada hasta que me llamaron desde los Estados Unidos. La primera pregunta que me vino a la mente cuando me llamaron de Estados Unidos y me dijeron que ustedes habían sido detenidos fue ¿qué estaban haciendo ustedes? Que la policía llegó y los detuvo. Y dije, pero qué grave cosa estarán haciendo, que estuvieron haciendo, que ellos llegaron y se los llevaron. ¿Cómo atentaron ustedes con la visita a Las Tunas a la seguridad nacional? Y me gustaría un poco que contaran qué estaban haciendo. Bueno, ¿Qué se los llevaron? Exactamente en ese momento. Ajá. Estábamos almorzando en una pizzería. Mientras yo terminaba de almorzar, me llama Joana y ahí yo le digo a los compañeros que estaban con nosotros, voy a salir un momento para conversar. Y mientras yo salía, que estaba parado en la acera del parque, cuando estoy terminando la conversación con ella, que ella me pregunta cómo estaba todo, bueno, hasta el momento todo estaba bien, todo estaba bien. Terminando de colgar el teléfono, viene hacia el lado mío el pastor Rosoki y nuestro hermano de lucha de Granma, Rogelio. Cuando se acerca a mi lado, en ese mismo momento viene un carro particular, un Moscovich verde. Un lado, verde. Con una chilladera de goma en el medio de la calle, las gomas que se le viraron, que eso era, vaya, increíble. Todo un espectáculo. Sí. De Hollywood. Y que yo dije, ¿están firmando tras la huella? Yo pensé. ¿Están firmando tras la huella? Porque, ¿qué estábamos haciendo nosotros? Como para un espectáculo tan grande.
pero atrás de ese llega otro carro más, no era uno solo, eran dos carros. Un lado blanco. Un lado blanco. Ese sí tenía chapa de mini. Ese sí tenía chapa de mini. Bueno, llegando los carros después de todo ese gran espectáculo, se bajan rápidamente vestidos de civil, porque no eran ni policía ni vestidos de oficial, todos estaban vestidos de civil. Se baja uno hacia mí, supongo yo que haya sido el jefe del grupo. Sí, Miguel, Ajá. que es el que atiende la seguridad del Estado en el municipio de Puerto De Padre. Puerto Padre. Entonces él me agarra por el cuello y me dice, hágame el favor y entre los tres para acá. Porque en ese momento quienes nos encontrábamos afuera solamente era yo, junto a Rosoki y Rogelio. Entonces, Y te dieron por el cuello. él me coge por el cuello para meterme para dentro del carro y le dice a los otros, ustedes también entren para el carro. Y yo cojo y me quito la mano y le digo, quítame la mano arriba y no me vayas a tocar. No me vayas a tocar. Pero cuando yo hago eso, él ve como que a Rosoki como que se mueve un poco más allá, pensando como que se va a mandar. Y ahí le va para arriba a Rosoki. Ya yo camino hacia la puerta del carro ¿Y le da a Rosoki? y ahí cojo a Rosoki y lo empujo para arriba del carro, ¿no? No, yo no recuerdo porque yo no estaba ahí. Tú no- ajá. Yo saco después. Sí, yo creo que como que lo empuja para adelante para cogerlo por el cuello y meterlo más dentro del carro. Y Rosoki le dice lo mismo, no me toque, le quita la mano de encima, le dice no me toque, yo voy a entrar solo para el carro. Él coge, ya ahí va para arriba de mí, me coge por la cabeza y me baja la cabeza y cuando me baja la cabeza para dentro del carro, ahí sí me da un empujón por la cabeza. ¿Y tú hiciste alguna manifestación como de resistencia? No, yo simplemente le dije, no me empuje, yo voy a entrar solo para el carro. O sea, ¿tú hiciste algún gesto, alguna manifestación de que te ibas a resistir y que por lo tanto No, tú no. tuviste que hacer uso de esa violencia? No, yo... O sea, que la usó porque quiso. Porque quiso, claro. Sí. Eso es normal en él. Sí, el asunto es que cuando ellos llegan de esa manera, eso psicológicamente produce un golpe y te reduce y te intimida. Claro. Cuando tú ves ese despliegue desproporcionado, eso psicológicamente te neutraliza. Y al neutralizarte, ellos fácilmente pueden disponer de ti. Claro. Esa es la razón de ser de ese despliegue que es innecesario. Sí, porque yo considero que si de pronto están haciendo un operativo y la persona que está en cuestión, que van a ser detenidas, o sea, tú sabes, se manifiesta o se pone rebelde o se pone violenta, yo entiendo que llegará el momento en que tengan que usar la violencia. Pero si ustedes están teniendo un comportamiento pasivo y están diciendo, voy a cooperar con la detención, no entiendo por qué son los golpes ni son los empujones, y como que veo un mal uso de un uniforme que no está puesto para Con eso. una autoridad, porque en este caso no tenían. En este caso se aparecieron en Ropa de civil. ropa de civil. Ah, bueno, pues entonces haciendo uso de una autoridad que le ha sido conferida para establecer un orden y un bien, y de forma con personas y ciudadanos pacíficos, que bueno, que verdad que son diferentes las maneras de pensar, pero nada más que eso, que están teniendo una aptitud pasiva, pues de pronto tienen que hacer uso de la violencia para intimidar. A fin de cuentas estamos hablando de hombres enfrentados, unos con poder, otros desprovistos de poder, que son maltratados, mancillados y hasta cierto punto vulnerados la dignidad. Claro. Porque ellos, sin uniforme y sin poder conferir, no serían capaces de hacer eso en la calle. No, absolutamente. O por lo menos ustedes no lo recibirían. Humanamente hablando y empleando simplemente la categoría de hombre acá, Exactamente. ellos no hubieran tenido la más mínima posibilidad De hacer eso. en otro contexto. Ellos, como tú dices, lamentablemente se valen de un valor conferido por otros, de una autoridad transferida por el régimen dictatorial contra el cual estamos luchando, precisamente para hacer que las personas que solamente pensamos diferente sean tratadas con esa indignidad, porque además, para un ser humano que sabe que no está haciendo nada malo, resulta contraproducente esa manera de proceder. En el caso mío, o sea, él contaba su historia, en el caso mío fue un poco parecido, ¿no? Miguel se dirige a mí y me dice entra al carro, le digo espérate un momento, porque cuando yo salgo, yo salí a pararme en la acera, pero la cámara que yo traía, que me la robaron, ellos me la robaron, me la quitaron de manera arbitraria y yo tuve que decirle espérate un momento, voy a la mesa a recoger la cámara.
Cuando ya me voy acercando al carro, ellos trataron de empujarme y le dije, no me toquen, no me empujen, yo voy a entrar. Y trataron como entre 2 o 3 de inmovilizarme y de amarrarme un poco por las manos. Yo me zafé y al final entré al carro cuando yo entendí. Ellos trataron de doblegarme, pero no pudieron. Cuando ya estoy dentro del carro, en la parte de atrás, en la parte trasera del carro, Miguel, el jefe de la seguridad de Puerto Padre, me hizo así, puso los dedos así y me dio en el pecho y me dio duro. Y me dijo, estás en las tunas, como si yo estuviera, no sé, como si las tunas no fuera parte del territorio nacional, como si las tunas fuera... La base naval de Guantánamo. Ajá, sí, no sé, algo así. Y de ahí, bueno, ya nos trasladaron a todos para la estación de policía. Que hablen de un trato así, de la base naval de Guantánamo, uno dice, bueno, porque es lo que se enseña aquí, pertenece a los Estados Unidos, pero que un trato así, de un oficial de la seguridad del Estado cubano, o un país socialista, donde se dice que se defiende al pueblo, todo es por el pueblo y para el pueblo. Todo eso es mentira. La verdad que eso es realmente indignante, porque además no estamos hablando de delincuentes, estamos hablando de Carlos Raúl, pastor, médico, padre de familia, un matrimonio de 20 años, y estamos hablando de Osvaldito, que también es un hombre casado, que además es cristiano, y es que es un... Cuentapropista. Tú eres un cuentapropista. ¿Ustedes tienen antecedentes penales? Absolutamente. Absolutamente. O sea, no estamos hablando de delincuentes, estamos hablando de ciudadanos correctos, ciudadanos que aportan a lo que es la moral y la ética de un país, cuando son cristianos, valores espirituales además, que son tratados como si tuviesen puesto un detonador en una pizzería. Sí, de hecho, cuando ya llegamos a la estación de policía, nos dividen. Éramos 6, a 3 lo entran para dentro de la estación y a los otros 3, o sea, Osvaldito, Agni, la de Puerto Padre, y yo nos quedamos afuera en el portal de la estación. Pasado un rato, Miguel me dice, ven para hablar conmigo. Entramos a una oficina y Miguel me dice, discúlpame, y me da la mano. Y yo le digo, discúlpame, ¿por qué? Dice, por la manera en que te traté. Y me pidió disculpas. Y dije, ¿la manera en que me trataste? Dice, sí, porque yo te confundí con otra persona. Y yo le dije, es que aunque yo no sea esa persona que tú piensas que yo soy, tú no tienes por qué hacer eso. Entonces él me dice, ¿tú eres de Somos Más? Y yo le dije, no lo estás diciendo bien. Yo soy orgullosa, feliz y voluntariamente miembro de Somos Más. Así como me gusta decirlo. Y ahí tuvimos un intercambio en el cual yo fui muy transparente, muy sincero, porque no tengo nada que ocultar, no tengo nada que esconder. Yo creo que asumir este compromiso con Cuba es motivo de orgullo y es un privilegio. Sabemos que el precio es alto, pero ¿qué hacer? No podemos asumir la postura que muchos de nuestros hermanos cubanos han asumido: guardar silencio, asumir una actitud indiferente, irse del país. Bueno, cada cual hace lo que entienda, pero en el caso mío y el de él y de otros más, ya es muy tarde para callar, ya es muy tarde para aparentar que todo está bien. Así que, como decía él, ha sido una experiencia fortalecedora haber pasado por esto. A los 6 los entrevistaron por separado, estuvieron horas allá adentro. También los tuvieron en el portal, según tengo entendido, pudieron ver televisor, les dieron agua cada vez que pidieron. Ustedes mismos me contaron que además les ofrecieron comida. No, a mí no. ¿A ti no te ofrecieron comida? A mí lo único que me ofrecieron fue a las 12 de la noche un vaso de jugo, el cual le dije que no. Y a las 2 de la mañana un dulce, el que también le dije que no. Más nada. Sí, eso quizás el que pueda estar viendo esta atención, quizás algunos puedan decir, pero qué amables, qué atentos. Y a la conclusión que yo llego es que eso es lo más elemental. Cuando tú tienes detenida a una persona, yo diría secuestrada, añadiría yo, lo más elemental es que tú le facilites mínimamente algún alimento. Pero por otra parte, me parece más violatorio el hecho de que estábamos ahí en contra de nuestra voluntad, sin haber cometido ningún delito. Sí, pero bueno, quería puntualizar ese detalle, que bueno, que era en contra de la voluntad y sabíamos que estaban violando los derechos y demás,
por lo menos le brindaron comida a algunos y le dieron agua. Porque yo recuerdo cuando te detuvieron en Hawái Grande por cambiar unos CUC en la calle. 2 CUC. 2 CUC, estuviste 7 horas en un calabozo. Cuando yo pude lograr hablar con el jefe de la policía, desde las 8 o 9 de la mañana, eran las 3 de la tarde y no te habían ni llevado agua ni almuerzo. Entonces, por eso te pregunté cuando llegaste, porque considero que aunque no lo hayan tomado y no sea un ejemplo de qué buenos son ni nada por el estilo, por lo menos tuvieron el detalle de ofrecerte tú sabes, por lo menos. Cuando se está acercando la hora de la comida, Ajá. yo le miro la cara a uno que estaba cerca de mí y le digo, ¿tú me vas a dar tu comida? Y él me dice, ¿mi comida? No, mira, allá al frente hay un kiosco, vete y compra algo. Dígole que compre algo, si ustedes me acaban de robar todo el dinero, me acaban de quitar todo el dinero que yo tenía encima. Y él me dice, ah, sí, verdad. Bueno, ya veremos ahorita. Así, con estas palabras. Efectivamente, nos cachearon, nos llevaron a una oficina, nos cachearon. Todo el contenido que teníamos en la billetera, dinero, que no fue dinero robado, no fue dinero obtenido de manera ilegal, de manera corrupta, ese dinero se nos fue quitado. Nos fue quitado, es una suma importante incluso. Y por más que yo, por ejemplo, le expliqué, en el caso mío, que el dinero que yo tenía era mío personalmente, ellos me lo quitaron y lo que me dieron fue 300 pesos, que quizás yo lo debo ver como un favor que me hicieron para poder regresar desde Las Tunas hasta aquí, hasta Jovellanos. Entonces, si esos son los métodos que los represores están usando para que nosotros tengamos miedo y para que nosotros desistamos de nuestra lucha pacífica, a mí lo que me da es más motivo, lo que me da es más razón y más evidencia para seguir. Bueno, ya están en la policía, ya están todos allí reunidos y demás, y los empiezan a llevar a diferentes oficinas, a todos por separado. ¿Y qué ocurre dentro de esas oficinas? Sé que la experiencia de cada uno es diferente, pero en tu caso, Carlos, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó contigo? ¿Qué tiempo duró la entrevista contigo? 3 horas y pico. Ellos haciendo preguntas, ¿cómo fue? Sí, en el caso mío, a mí me dicen ellos que fue una entrevista, no un interrogatorio. Ajá. A mí me entrevistó el que atiende instrucción penal de la provincia de Las Tunas, el mayor Raidier. Y en algún momento se le unía el que atiende la seguridad en Puerto Padre, Miguel. Entonces, con los dos puedo sostener, desde mi óptica, un debate en los términos normales en que yo puedo conversar. Ellos trataron de hacer varias cosas. En primer lugar, ellos trataron de desacreditar a Somos Más, usando el trillado asunto del financiamiento. Yo siempre les dije, miren, si ustedes quieren saber cómo funciona Somos Más, vamos a montarnos en un carro, vamos a la wifi, vamos a conectarnos con internet, que ahí está todo lo que Somos Más plantea. O sea, Somos Más, como ustedes saben, es un movimiento opositor que tiene mucho impacto en las redes sociales, de manera tal que todo lo que Somos Más es, todo lo que Somos Más propone y todo lo que Somos Más desarrolla desde el punto de vista estratégico está publicado. Incluso la finanza. Por supuesto, porque nosotros entendemos que una de las cosas que le da mayor credibilidad a un partido, que es en lo que nosotros queremos convertirnos en el futuro, es la transparencia financiera. Entonces, en ese sentido, nosotros como movimiento, no ahora desde nuestra fundación, siempre hemos abogado por la transparencia financiera. Y tú pudieras explicar, para el que nos está oyendo y no conoce del movimiento, ¿de dónde sale el dinero que constituye las finanzas desde el movimiento? Precisamente, partiendo de nuestras bases y principios, con relación a la transparencia financiera, nosotros no aceptamos dinero que provenga de alguna fuente que pueda resultar en detrimento de nuestro prestigio como movimiento. Nosotros, el dinero que tenemos, el dinero que se ha reunido, es el dinero de cubanos comunes y corrientes que viven fuera de Cuba, que quieren un cambio. Quizás algunos no puedan venir, quizás algunos no puedan tener un activismo cívico importante, pero su aporte es con dinero.
es de cubanos que quieren un cambio. Y que en la historia de Cuba tenemos otros ejemplos. Por supuesto. El ejemplo de Martí. Bueno, precisamente yo a ellos le puse esos ejemplos. Y eso para ellos resultó insultante, que yo comparara a Martí con nosotros. Dije, mira, independientemente de la opinión que tú tengas de Martí y de la opinión que tú tengas de nosotros, es el mismo método. Martí fue a los exiliados de Tampa y Cayo Hueso a hacer política y a recoger dinero. Porque no se puede hacer política sin dinero, les dije yo. Pero cuando les puse el ejemplo de Fidel, cuando se fueron para México, dije, ¿con qué dinero compró Fidel y el movimiento 26 de julio el yate Granma? Ellos, bueno, no me respondieron, con dinero del exilio. Hay evidencia histórica de que Fidel estuvo en los Estados Unidos, en Miami. Hay fotos de Fidel con dinero en una mesa del exilio. Recaudando fondos para la guerra. Para la lucha, en este caso la lucha armada. Y él, cuando entonces escucha que yo estoy comparando a Fidel con nuestras estrategias, dice, a mí me parece que es una falta de respeto que tú me compares a Fidel con Somos Más. Yo le dije, bueno, para ti podrá resultar una falta de respeto, pero ya te tienes que ir acostumbrando a que si para ti es un orgullo decir yo soy Fidel, para mí es un orgullo también decir no soy Fidel. Claro. Entonces, en ese sentido, nosotros como movimiento tenemos nuestras estrategias que son transparentes, que son conocidas, y si ellos nos quieren acusar de que somos financiados por la CIA o por cualquier otro organismo de espionaje del mundo, eso es un problema de ellos. Claro. Ahora, miren esto que interesante. Ellos me hicieron mucho énfasis en el descrédito de Eliezer Ávila como líder y presidente del movimiento Somos Más. Yo les dije a ellos, bueno, no es la primera vez que se los digo, hace unos cuantos años, cuando tuve mi primer encuentro con la seguridad del Estado en Hawái Grande, yo les dije, ustedes, las pruebas que ustedes tienen de que Eliezer es un agente infiltrado, preparado por la CIA, si ustedes tienen esas evidencias, vamos a verlas. Y hasta ahora no me las han podido presentar. Obviamente, porque ellos están intentando hacer con el descrédito que nosotros desconfiemos de Eliezer, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quedé con ellos en que cuando ellos me presentaran esas pruebas, entonces yo iba a desmentir a Eliezer públicamente. Estoy esperando a ver, llevo años esperando que me den esas pruebas, que obviamente no existen, que obviamente solamente es un argumento que ellos usan para confundir e intentar que uno deje de confiar en Eliezer, etcétera, etcétera. Entonces, el asunto del dinero es un asunto importante. Ellos dicen, ¿por qué si Somos Más es tan relevante? ¿Por qué nadie les sigue? Y yo le dije, bueno, sí, Somos Más sí tiene miembros dentro y fuera de Cuba. Sí, pero dentro de Cuba, ¿por qué no tiene tantos miembros? Y le dije, bueno, entre otras cosas, porque ustedes nos reprimen. Nosotros simplemente hemos venido acá, a Puerto Padre, a reunirnos para debatir la propuesta de modificaciones de la Constitución y ustedes nos están deteniendo. Exactamente. Si no hay más miembros en Somos Más, y diría yo, en más grupos de la oposición en Cuba, es por el trabajo que ellos están realizando de intimidar, de reprimir, etc. Ustedes quieren que les diga una cosa. Para mí, ellos tienen mucho miedo. Sí, porque además estamos hablando de un movimiento que solamente tiene 5 años, yo creo. 5 años. Yo les dije a ellos, en algún momento ellos me dicen que muchos de los miembros de Somos Más como que son hipócritas, como que son corruptos. Y yo les dije, ¿ustedes conocen miembros de partidos que son corruptos, del Partido Comunista de Cuba? Y ellos me dicen, sí. Y yo les digo, ¿cómo es posible que ustedes me estén exigiendo que Somos Más sea perfecto cuando ustedes no lo son? La corrupción está en todas partes. Entonces, nosotros como movimiento, como oposición, no estamos exentos de la corrupción. Ahora, yo no puedo decir que yo voy a renunciar a mi lucha y a mis ideas, porque determinadas personas en algún momento se puedan corromper. O sea, yo estoy ajeno a lo que cada cual haga. Entonces, estos son argumentos trillados. Para mí, ellos ya no tienen, no tienen argumentos, porque en algún momento pudiera haber parecido que lo tenían. Pero ya ellos no tienen manera de convencer.
Sí, en cuanto a la cantidad de miembros también, porque el Partido Comunista en Cuba lleva desde el año 59, casi 60 años. El Partido Comunista en Cuba realmente viene desde antes de 59. Ajá, pero como único partido en el país. A partir de 76. A partir de 76, pero tampoco tiene tantos miembros. Casi 700.000. Para 11 millones de personas, 11 millones y medio de personas, no es representativo. Eso se lo dije yo también a él. ¿Entiendes? Entonces, Somos Más lleva 5 años y tiene unos cuantos miembros, el Partido Comunista tiene muchos más años y no tiene una representación que podamos decir que Cuba se identifica con el Partido Comunista, que además es el único que existe. Que le añado a eso que estás diciendo, que cada vez son menos las personas que quieren ser parte del Partido Comunista de Cuba. Y además, mucha gente está entregando el carnet, porque la gente, los cubanos, gracias a Dios, están abriendo los ojos. Sí, a mí realmente me preocupa muchísimo que el único partido político que existe en nuestro país es el Partido Comunista, con esa ideología que se ha vuelto omniabarcante, única y totalitaria. Y esto ha traído como consecuencia que entonces tengamos un gobierno que no practica la tolerancia, y que por lo tanto no tiene dentro de su agenda ningún punto que tenga que ver con los consensos. Y eso me preocupa mucho porque ¿qué espacio tenemos nosotros en este país? Si yo respeto a Fidel, yo respeto al gobierno que tiene Cuba, yo respeto todo, pero no estoy a favor. No me gusta. Tengo 43 años, no me han demostrado nada. Yo creí en ellos en algún momento de mi vida, pero ya voy por 43 años y yo no he visto ningún resultado. Por lo tanto, hoy yo no puedo seguir creyendo en algo que no ha logrado el objetivo que me dijeron desde que yo estaba en la primaria. Por lo tanto, yo no estoy a favor, ya yo no les creo, ya yo no quiero, yo quiero otra cosa diferente. ¿Y dónde me ubico yo o dónde nos ubicamos nosotros en este país, donde todo está tan establecido, tan predeterminado? Ya yo no tengo los dedos de frente, ya yo maduré, ya yo crecí, ya yo estudié, ya soy una mujer emancipada de pensamiento, de todo tipo de cosas, y me quieren seguir metiendo dentro de ese potrero, con esos límites, con ese destino. Entonces, ¿qué hacer con mujeres o con personas como nosotros? ¿Qué van a hacer? Yo les pregunté eso mismo, y por supuesto no me pueden dar respuesta coherente y lógica. Entonces, realmente yo estoy muy preocupada. Que estemos en silencio, que no hagamos bulla, que nos mordamos la lengua, que traguemos en seco. Y ellos aspiran a que eso es lo que debemos hacer. Porque realmente lo único que estamos diciendo es no estamos de acuerdo, no estamos contentos y queremos traer una nueva propuesta. Una propuesta que el pueblo tenga las opciones. Mira, esto es lo que plantea el sistema político comunista y este es el que plantea otro cualquiera, el partido que se logre levantar, y que el pueblo sea capaz de elegir. Y el que salga será respetado por el tiempo establecido. Pero que tengamos la opción de escoger, porque cuando es una cosa impuesta y a ti no te gusta, pues entonces ya inmediatamente eres un opositor. Pero es que opositor aquí tiene la palabra una connotación que te denigra. Y yo no me considero una mala ciudadana, como tampoco los considero ustedes. Sin embargo, estamos de frente a un gran problema. Yo quiero que las autoridades cubanas entiendan. Yo no quiero una lucha armada y nosotros somos personas pacíficas. Yo soy una mujer pacífica. Yo jamás cogería un arma para matar a nadie. Pero yo no pienso como piensa mi país. Yo les dije a ellos, a los dos, les dije, la única arma que yo tengo es mi dignidad y mi vergüenza. No tengo más nada. Tengo mis valores que me fueron dados, no por la revolución, valores que me fueron dados por mis familias, los que me criaron, mis abuelos, valores que me fueron transferidos por mi fe cristiana, que son los que me hacen ser el hombre que soy. No tengo otros argumentos. No soy nadie vendido, no soy influenciable, tengo criterio propio, que estoy dispuesto a sostenerlo delante de ellos, delante de Díaz-Canel y delante de quien sea. Yo les dije a ellos, me pueden multar, me pueden meter preso, me pueden juzgar, pero mis ideas no me las van a quitar. O sea, para que entiendan que cuando uno llega hasta este punto en el que uno está dispuesto a lo que sea. ¿Uno tiene miedo? Sí. Pero ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás porque nos asiste
la razón, la realidad, y no solamente la realidad individual, sino la realidad de la mayoría de la gente. Sí. ¿Qué tío Pato? ¿Cómo fue contigo? No, conmigo fue, digamos, bastante rápido comparado con el tiempo que estuvieron contigo hablando. Ya cuando tú sales, eran las 4:30 de la mañana. 4:30 de la mañana. A esa hora ellos tenían más sueño que yo. Ellos tenían mucho más sueño que yo. Cuando yo entro, él me dice, fíjate, vamos a ser rápido y preciso, sin tanta muela. Yo le dije, bueno, vamos a ser rápido y preciso. Ustedes son los que quieren preguntar. Vamos a ver. Ellos empezaron, me dijeron, primero que todo, pusieron a una muchacha en la computadora a escribir mi declaración, sí. Preguntándome, bueno, lo mismo que le preguntaron a todo el mundo. Acá habíamos ido a Las Tunas, allá a Puerto Padre, que habíamos hecho desde que llegamos hasta el momento en que nos arrestaron. Y nada, al final llegaron a la misma conclusión, porque nosotros, que fue lo que le dije yo no te voy a decir mentira. Yo no te voy a decir mentira, yo primero que todo soy cristiano. Y no te voy a mentir. Claro que no. ¿Qué es lo que tengo que decirte? Sí, estamos aquí en Puerto Padre. ¿Qué vinimos a hacer? Vinimos a debatir la Constitución. ¿Para qué vinimos a debatir la Constitución? Él me decía, para publicarla en el sitio ese que tiene usted en internet. También, sí, para eso también. Pero el objetivo fundamental de esto es mostrarle al cubano que no quiere, porque no le interesa. El cubano no tiene cultura política alguna, y como no le interesa la Constitución, y a nosotros sí, nosotros estábamos estudiándola, haciendo un resumen como movimiento, para entregársela a los ciudadanos, publicarla en internet, y eso fue lo que le dije yo que íbamos a hacer. Efectivamente. Y él me dice, bueno, entonces tú eres el coordinador nacional, porque yo veo por un videito por ahí donde tú hablas y tú te presentas como coordinador nacional. Entonces fuiste tú que organizaste todo esto. Dígole, sí. Y él me dice, pero tú me lo dices así. Yo le dije que no te voy a decir mentir. No hay motivo para mentir. Si yo estoy orgulloso de lo que estoy haciendo. Efectivamente. Y nada, no, lo otro fue ya cuando nos roban el teléfono, porque yo digo que me robaron el teléfono. Ahí empezaron a tomar los datos del teléfono y me hicieron firmar no, porque yo lo firmé después que lo leí. Y leí un documento porque trabajan muy mal. Cuando yo leo todo el resumen de lo que ellos habían escrito en la computadora de mi declaración, palabras mal escritas, fechas mal escritas, que tuve que decirle a la muchacha, mira, estamos en el año 2018 y tú pusiste año 2118. Está bien, rompe la hoja y vuelve y escribe todo eso, ¿no? Y volver. Entonces, a las 5 de la mañana, 4:30 de la mañana, yo hablando como un papagayo ahí, sin poder dormir, y ellos haciendo mal su trabajo para volver a repetirlo de nuevo, para nada. Bueno, puede ser haciéndolo intencionalmente mal o que no sabía escribir en 2018. Sí, pero no fue intencionalmente mal porque su jefe le llama la atención. Le llamó la atención porque había hecho mal el documento. Pero nada, eso no es lo que realmente importa. Lo que realmente importa es que sí, fue algo tremendo, pero no. Después de eso, ya cuando yo termino, él me dice, ¿ya no tiene más nada que decir? Yo le digo, todo lo que tenía que decir, ahí está. Pero tengo entendido que a ti te preguntaron qué saldo tenías en el teléfono. Sí. ¿Y para qué? Él me dice, ¿qué saldo tienes en el teléfono? Pero ¿y eso es de interés nacional o algo? No entiendo, creo que lo tenían que poner en la hoja de los datos del teléfono. ¿Sí es para eso? Sí, y yo cojo y pongo el patrón, porque tuve que poner el patrón del teléfono para poder ver el saldo. Para desbloquearlo. Sí, y pongo el patrón, y cuando pongo el patrón, la muchacha se me acerca para ver la clave. Y yo cojo y le digo, el teléfono es personal,
ya ella se echa para atrás, yo pongo la clave, le pongo lo del saldo, ella ve el saldo, y el otro muchacho entonces cuando ve el saldo, que ve que estaba en cero, me dice, ¿y tú no tienes dinero en el teléfono? Como un tono burlón. Sí, un tono como, como que nosotros, que somos opositores, que es lo que dicen ellos, los americanos nos recañan. Ajá. ¿Y tú tenías cero de eso? Sí, yo tenía 0 centavos en el móvil. Entonces, ya ahí empieza como con un tono de burla. Yo, claro, manteniendo ecuanimidad, Claro. calma, para no caer en el juego que ellos querían que uno cayera. Claro. Ya después de eso me dicen, prepárate que te vas con nosotros para las tunas. Yo le digo, ustedes me dicen qué carro tengo que montar. Sí, con decisión, con determinación. Sí, porque en realidad ellos lo hacen para intimidar. Para intimidar. Y si quieren hacer otra cosa, bueno, eso es un problema de ellos. Claro. Eso es el problema de ellos. No, ya soy Simplemente le dije, claro, ya yo he terminado de decir todo lo que tenía que decir. Me dice, bueno, puedes retirarte. Ahí salgo para afuera. Y ya, lo otro que viene a continuación es cuando ya ellos salgo como a los 15 minutos, ¿no? Nos avisan que ya a ellos se lo llevan para otra parte. No sé para dónde te llevaron a ti. A Rosoki y a mí nos montaron en un Lada verde hasta las Tunas, específicamente hasta la terminal de viajes interprovinciales, para que ya regresáramos para acá. ¿Y te dieron dinero para regresar? 300 pesos en moneda nacional. ¿Te alcanzó para el viaje? Me alcanzó el viaje, bueno, 10 CUC, 250 pesos el camión, Y te quedaron 50 50 pesos para otras cosas. No, Comer. porque el camión fue hasta Hawái Grande. Y Después de tenía que- Hawái Grande para acá había un camión que costaba 5 CUC. Una máquina que pedía 5 CUC Y por tú persona. no lo tenías, por supuesto, No no, lo tenía. pudiste venir en eso, te quedaban 50 pesos. O sea, que esos 50 pesos eran para venir de Hawái aquí, que podía costar hasta 5 CUC, y además para comer, porque fue un viaje como de 9 horas. Tremendo. O sea, que en el Como- viaje, ¿qué pudiste comer con esos 50 pesos? Más bien tomar cosas. No pudiste comer. Un jugo. No te alcanzaba para comer. No, por supuesto, no me alcanzaba para comer y Y llegar de Hawái aquí, no, no te alcanzaba. tuvo que ser O algunos sea, ajustes. que la noche anterior tú no habías comido, Ajá. no habías desayunado, te habías pasado la noche entera hablando, Sin dormir. sin dormir, Claro. y te dan 300 pesos, sabiendo que el camión cuesta 250 pesos, que de Hawái aquí te pueden cobrar hasta 5 CUC, y que tú como ser humano, en fin, tienes que comer, tienes que alimentar. Sí, pero ya esas cuestiones humanitarias de las que tú estás hablando, evidentemente para ellos no es importante. De hecho, eso es una parte del tratamiento que ellos nos quieren dar como para que uno pase trabajo, Sí, pero es bueno, esté incómodo. es bueno enmarcarlo, porque este es un país que todo lo que hace es a nombre del pueblo. Y después de esto, después que ya tú llegas a Hawái, bueno, ya tú estás en Hawái, ahora yo contando mi parte, a mí me llevaron desde ahí de la policía de Puerto Padre hasta Las Tunas. Me montaron en un carro con uno de cada lado y el chofer y el oficial, ¿cómo dijiste que se llamaba? ¿El mayor? Raidel. Sí. Rainier. Rainier, Rainier. ajá, algo así. Ajá, él fue quien me llevó a mí hacia ese lugar en Las Tunas, que desconozco su nombre, viene siendo... Es el Centro de Instrucción Penal Ajá. de la provincia de Las Tunas. Ahí me llevaron, entonces cuando entro, él le dice al carcelero que me dé entrada en uno de los... Eso que ellos tienen ahí, Calabozos. de los calabozos, eso sí. Y ahí me tiene sentado un rato, hasta que llega el muchacho a darme entrada, me toma todos los datos de medios personales y de las cosas que yo llevaba, me hacen como una especie de chequeo médico, la presión, el peso, tamaño, huellas digitales, cosas así, una foto, pero ahí ellos como que, yo veo que maltratan, quizás no maltrato físico, sino maltrato verbal. Sí, sí, psicológico, tratan de hacer que uno saque de sí. Él me decía, me acuerdo que le dije que necesitaba ir al baño, y me dijo que no me preocupara, que adentro del calabozo iba a tener tiempo suficiente para ir al baño. Y eso son otras cosas, y tú lo ves
que comentan entre ellos, se ríen de uno, entre ellos que están ahí. Pues nada, ya después, eso, yo vengo llegando ahí sobre las 6 de la mañana. Me llevaron para el calabozo. Ya todos ustedes en ese entonces ya los habían soltado, ¿no? Bueno, Ajá. estamos en la terminal ya. A mí ya entró el calabozo y allí estuve aproximadamente hasta las 11:30. Cuando ya me llaman para afuera, que pienso yo que me va a cambiar de celda, o que era para uno de sus otros interrogatorios. Pero no, me dicen que me cambie de ropa, porque me vistieron hasta de preso. Que me cambie de ropa y que tomaron mis pertenencias. Salgo hacia afuera y me dan 300 pesos, igual que a ti. Me dieron 300 pesos, lo cual tampoco alcanzaba para llegar a Matanza, pero hubo que usarlo. Y ahí llego a la terminal y ahí logro coger un transporte que me dejó en Jagüey Grande. Y en Jagüey Grande, estando en la parada, me encuentro con acá el hermano Carlos, lo cual me dio mucha felicidad cuando lo vi. Sí, sí, ya bueno, ya te Sí, o sea que de los 6, el único que tuvo la experiencia del calabozo fuiste tú. Sí, sí. Después nos enteramos que en el curso del día, de ese día, a Rogelio de Granma, Darien de Santiago, fueron soltados y ya todos estábamos en casa felizmente, con una experiencia que nos había traído más fortaleza. En el caso tuyo, Juanito, tú me contaste una historia que me gustaría que pudieras compartir con todo el que nos escuche. Tú ibas orando, nosotros somos cristianos y creemos en Dios. Tú ibas orando por el pasillo de allí del centro penitenciario. Para el iba al calabozo. Ajá, iba rumbo al calabozo, a la celda del calabozo, y tú ibas orando y pidiéndole a Dios que te acompañara, que no estuviera. Sí, sí, yo sé lo que me quieres decir. Sí, y cuando entro a la celda, eso fue algo tremendo. Veo, encontrar eso en una celda, fue lo que más me llamó la atención. En la parte de arriba de la persiana, escrito con pasta dental, un cartel que decía, Jesucristo está contigo. Entonces cuando yo veo eso, una vez más, se reitera en mí que no estaba solo. Claro. Aunque hay veces que las personas piensan que están solas, nosotros los cristianos sabemos que nunca estamos solos. Entonces eso me trajo a mí, a pesar de que estaba en esa condición, un confort, una tranquilidad y una paz interna que fue tremenda. ¿Que te pudiste dormir? Eso fue lo que llegué, bueno, la madrugada entera sin dormir. Claro, estaba cansado. Tremendo sueño, pero llegué ahí y hasta dormir en el calabozo. Sí. Sí. Ha sido muy bueno escucharle y saber cómo ha sido la experiencia de ellos en esta historia, y también saber que aún cuando atravesemos por situaciones muy complicadas, pues Dios, el Dios en el que creemos, nunca nos va a abandonar. Jamás. Nunca nos va a abandonar. Por mi parte, yo estaba acá en la casa. Cuando me llamaron desde los Estados Unidos, Joana me llamó para decirme lo que les había pasado. Llamé al 113 porque Joana tratando de dar con el número de la policía de Puerto Padre. Entonces llamo al 113 solicitándole el teléfono de la policía de Puerto Padre, y allí me informan que los números telefónicos de las policías son números privados y que no se pueden dar. Entonces yo le digo a la muchacha que me atiende que yo tengo un familiar allí, que cómo yo puedo averiguar del número de la policía para poder saber de mi familiar, y me dice que lo más que podía decirme era que marcara el 106. De paso les estoy diciendo, estuve horas marcando el 106 del día miércoles. ¿Qué día fue miércoles? 15 de agosto. Miércoles 15 de agosto del 2018. A partir de las 11:30 de la noche yo empiezo a marcar el 106 y nunca, hasta la fecha, el 106 me respondió. Tuve horas marcando el 106 tratando de conseguir un número para saber del paradero de mi esposo y de nuestros amigos. Y el 106 nunca. Si hubiera sido otro evento como lo hemos tenido, de robo, de encapuchados metidos en la congregación con pistolas, asustando a la iglesia, si hubiera sido un caso de eso, no sé qué nos hubiésemos hecho, porque nunca el 106 me respondió. De hecho, nunca pude dar con un número de teléfono de ninguna policía, de ningún lugar, porque nunca nadie me respondió. Sin embargo, me llamó la atención que de Radio Martí sí me llamaran,
se ocuparan del caso, estuvieran indagando y de hecho yo tuve información a partir de ellos, lo cual realmente me llamó mucho la atención, como yo dentro de mi país no pude acudir a ningún lugar en busca de información y como desde afuera, desde el enemigo, como lo dicen aquí, yo pude obtener información del paradero de ustedes. No son tan enemigos los que parecen enemigos, ni tan amigos claro, los que parecen amigos. Cosas que solo sirven para uno cuestionarse y para uno afianzarse en lo que cree. Claro. En lo que cree. Yo aquí tenía el proyecto de la Constitución de la República de Cuba y en el artículo, este es el artículo 19. En el artículo 19, en cuanto a las relaciones internacionales, dice así: la República de Cuba concede asilo a los perseguidos por sus ideales o luchas por los derechos democráticos. Y una contradicción, ¿no? entonces veo a mi país que ayuda y da asilo a los que tienen problemas políticos por sus ideales, en la lucha por la democracia, y nosotros estamos acá adentro pidiendo que por favor solamente nos escuchen. Vamos a conversar, vamos a ver qué pensamos cada uno, vamos a respetarnos y vamos a ver que no somos ni tan criminales ni somos tan antisociales, solamente tenemos una manera de pensar diferente, no porque la haya leído, lo que yo pienso no es porque lo leí, no es porque nadie me pagó para que lo creyera. Te invito a que vengas a mi casa, te voy a enseñar cómo vivo, te voy a enseñar cómo he vivido todos estos años, cómo hemos llegado hasta acá. Te voy a enseñar de la fatiga que me dio hace 3 días porque no tenía que almorzar, porque no había arroz en todo Jovellano para comprar. Ni yo, ni mi familia, ni gente de la iglesia, que cuando empezamos a pedir que nos ayudaran con el arroz porque no teníamos que comer, había otra gente también sin almorzar, no hay donde comprar arroz. Y muchas cosas más. Entonces, mi propia realidad me es suficiente para pensar como pienso. Y eso es incensurable. Nos podrán censurar, cuestionar, llevar a hacer, pero nuestra realidad es suficiente para justificar lo que creemos y defender y enamorar la verdad por la que estamos luchando. Me llama la atención ese artículo, es que no entiendo cómo puedes darle asilo político a una persona que en otro país es perseguida por sus ideologías políticas o por lo que piense, por su ideología religiosa o lo que crea, cuando aquí a tus propios ciudadanos tú no se los respetas. Claro. A ver, y si por ejemplo ahora viene uno de la oposición en Venezuela a pedir asilo político en Cuba, ¿se lo daría? Probablemente no. Claro. Entonces, ¿a quiénes son los que tú le das asilo político? Bueno, entonces tú le das asilo político a los que piensan como tú, no es a los que son perseguidos por sus ideales. No, es los que luchan en contra del imperialismo, el fascismo, el colonialismo, el neocolonialismo y cualquier otra de la dominación, la discriminación y el racismo. Pero a la vez me llamó la atención porque en estos momentos una de lo que nuevas leyes que se está proponiendo es el matrimonio igualitario, tratando de hacer una constitución en Cuba más inclusiva. Ya superamos la esclavitud, ya superamos el racismo, ya superamos la discriminación a la mujer. Ahora estamos en plena lucha en contra de la homofobia. Pero cuando yo realizo la constitución, yo me doy cuenta que quien se queda aquí en una condición sin mencionar, pero en una posición excluyente, es al que piensa diferente. Al opositor. Al que piensa diferente, que además le han llamado opositor, que en cualquier lugar del mundo es una palabra cualquiera, pero que aquí toma un matiz tan ideológico que llega a ser hasta rechazado por la sociedad. Entonces ha llegado el momento de que nosotros desmitifiquemos el concepto de opositor y ayudemos un poco a la sociedad a entender que pensar diferente no es ningún delito. Y yo creo que eso se desmitifica a golpe de valores, de moral, a golpe de moral, a golpe de verdad y de argumento. Bueno, yo viendo esto, nosotros hemos estado estudiando esto para ver qué es lo que propone el proyecto de constitución. Y para mí, esto es una mentira más. Claro. Es un juego más que le están haciendo al pueblo de Cuba para ellos perpetuarse una vez más en el poder, cambiando simplemente palabras
pero dentro de el mismo marco, como bien dicen ellos ahí, del socialismo. Se toca esto, se toca aquello, pero el socialismo. Nadie habla que yo puedo hacer mi partido político porque tengo los seguidores y las propuestas. Claro, lo que hay que tener para lograrlo. Si lo tenemos, ¿por qué no podemos hacerlo? Bueno, hace poco decían en el Granma, Raúl Castro, que en Cuba no puede haber pluripartidismo porque el pluripartidismo divide la sociedad. Pero yo me pregunto, ¿cómo la sociedad de Cuba va a llegar a estar más dividida? Yo no creo que pueda estar más dividida de lo que está ahora, que ellos mismos la han dividido. Ellos mismos la han dividido porque ahora mismo, quizás los que yo creía que eran mis amigos, lo dejan de ser. Muchos que yo creía que estaban al lado mío en las buenas y en las malas, quizás vean este video y digan, a casa de Duarte no voy más. Entonces, eso no divide la sociedad. Claro. No divide la sociedad. E injustamente la divide, ¿no? Claro. Y a conveniencia de... Entonces, yo no sé si bien llamado o mal llamado chivato, eso no divide la sociedad. Ponerte un presidente CDR en tu barrio que te esté vigilando las 24 horas del día, eso no divide la sociedad. Entonces, ¿quiénes son los que han dividido la sociedad? ¿Los partidos de la oposición o el Partido Comunista? Bueno, yo creo que quien tiene este país de la manera en que está no son los opositores. Claro. Es la mala gestión del régimen por la imposición, el capricho, la intolerancia, la estrechez mental. Cuba no está como está por otras razones que esas, ¿no? Entonces, el ciudadano cubano no es responsable de que Cuba esté así. La oposición no es la responsable de que Cuba esté así. Son los que gobiernan, son los que controlan. ¿Por qué? Porque quieren aferrarse a un partido único, que para colmo ahora le incluyen, ya el partido único ya venía con elementos que son contradictorios, martiano y marxista. Sí, que no tiene nada que ver uno con el otro. Absolutamente. Y ahora le incluyen fidelista. También. Entonces, una vez más vemos esta tendencia del culto a la personalidad y quieren de todas formas perpetuar la memoria de quien yo considero es un dictador, o fue, porque todavía queda el fantasma de sus frases, discursos, imágenes, porque han intentado convertirlo en un dios, en un símbolo, y yo creo que son esos los elementos que hacen que el ciudadano esté tan desesperanzado y tan falto de perspectiva. Por eso es que se van a otro lugar donde puedan encontrar ese espacio para hacer realidad sus proyectos personales. Bueno, yo, a manera de conclusión, quiero denunciar toda la represión que está habiendo en este momento en el país. Represión que según ellos van a censurar y van a seguir censurando, como está en un video que habló Díaz-Canel. Después que Díaz-Canel entró al poder, creo que esto ha incrementado mucho. Hablábamos de algunos datos que hay por ahí. Los vamos a poner. Ajá. Entonces, de mi parte sí denuncio al régimen por su represión, por violar la libertad de los cubanos, por violar nuestra libertad de derecho, libertad de expresión, libertad de movimiento, libertad de asociación. Yo en lo personal lo denuncio. Y no solamente lo violan, sino que lo condicionan a una ideología que es solamente la que ellos promueven. Además, el argumento de la ideología es un argumento puramente para justificar el poder de una familia. Para mí, el asunto de Cuba no es un asunto de ideologías, sino de poder. Poder militar, poder dictatorial de una casta, de un grupo privilegiado que enarbola, entre comillas, la ideología socialista para salvaguardar sus intereses y sus riquezas, a expensas de la pobreza y la miseria de la mayoría de la gente. Entonces no es un asunto de ideología, sino de poder, de monopolizar el poder y a toda costa, al precio que sea necesario, lo están haciendo. Yo también me uno, a tu denuncia. Se siguen violando
Los métodos han cambiado, las detenciones breves, etc., pero todavía se siguen violando las libertades y derechos en este país. Que nadie piense que eso ha cambiado. Se está recrudeciendo y lo único que han cambiado son los métodos, pero las libertades y derechos se siguen violando constantemente por el órgano represivo de la seguridad del Estado. Yo considero que nosotros tres somos una representación de diferentes sectores del país. Ellos se expresan con palabras bien políticas y bien fuertes. Yo no me expreso así, no tan así como ustedes, pero igual no estoy dispuesta, bajo ningún concepto ni precio, a entregar mi libertad de pensamiento, mi libertad de hablar, porque ya yo soy una mujer mayor, ya yo soy una persona adulta, porque ya yo sé lo que pienso y lo voy a defender. La verdad es que creo y lo que quieres, lo voy a enarbolar a cualquier precio, porque no creo que en este siglo, en este país, en este tiempo, haya nadie que me pueda decir a mí qué tengo que decir. Eso no lo voy a permitir. Muy bien. No somos solo un número social, una herida por cerrar o una meta sin cumplir.